Hola una vez más y saludos muy cálidos a todos los oyentes de Panorama de Noticias de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios, como Facebook o mi página web. Soy Teresa Méndez Feiz y aquí estoy nuevamente con ustedes desde Bedford, Massachusetts, con dos breves relatos de la producción cuentística de nuestra tierra colorada, Ñaneretami, Paraguay, país corazón de América del Sur. Los dos microcuentos escogidos para hoy se titulan Noche de cuarentena y Todos los ombligos son redondos, y son de Raúl Silva Alonso, galardonado en 2002 con el primer premio del octavo concurso de cuentos del Club Centenario, en 2014 con el premio PEN América y Edward and Lily Tack Award para la literatura paraguaya por la edición completa, corregida y aumentada de su novela corta En Tacumbú, previamente publicada en 2006. Y distinguido después, en 2016, con una mención honorífica del Premio Municipal de Literatura por otra novela corta, Según pasan los años, Los recuerdos de Miguelito, también de 2016. Además, hay que mencionar que es autor de más de 20 adaptaciones para niños de obras clásicas de la literatura paraguaya, de la tradición oral y escrita, y de otras más de 20 adaptaciones para niños y jóvenes de obras clásicas de la literatura universal. Con respecto a estos dos mini relatos, Noche de cuarentena y Todos los ombligos son redondos, tienen en común su brevedad y el hecho de que ambos fueron concebidos y escritos durante este tiempo de pandemia, en este caso entre marzo y mayo del año pasado, 2020, en Asunción. También los dos todavía están inéditos y por eso yo se los voy a leer desde mi iPad, donde tengo las versiones en formato Word que me envió el propio autor, Raúl Silva Alonso. La perspectiva narrativa de ambos microcuentos es diferente. Noche de cuarentena, como se puede deducir del título, cuenta la historia de una noche de cuarentena en la vida del protagonista y único personaje del relato, desde la perspectiva de un narrador omnisciente en tercera persona. El segundo cuentito, Todos los ombligos son redondos, está narrado en primera persona desde la perspectiva de un yo, aquí protagonista y personaje principal del relato, que a diferencia de Noche de cuarentena, de tono sobrio y sombrío, está escrito con tono liviano, lenguaje jocoso y, creo yo, con un obvio propósito de divertir y hacer reír. Y ahí tienen la razón del por qué los ordené aquí de esta manera. Primero el microcuento serio y después el más liviano y divertido. Cuando le pregunté a Raúl sobre la génesis de estos cuentitos, del cómo, cuándo y dónde de su concepción y escritura, y en fin, de lo que quisiera compartir aquí con nosotros, él me respondió lo que sigue, todo seguido, y lo cito textualmente y también todo seguido. De Noche de cuarentena debo decir que el tema no es muy original, dadas las circunstancias que vivimos. Pero debo decir también que es solo un ejercicio en un taller literario al que asisto, en el que los asistentes disponemos de 10 o 15 minutos para desarrollar el tema que se nos proponga. Esta vez fue la cuarentena el disparador, y las imágenes están inspiradas en mi propia experiencia. Vivo solo en un tercer piso y una de las primeras noches de cuarentena salí al balcón y efectivamente el paisaje era desolador. Lo demás es pura imaginación. Todos los ombligos son redondos, obedece a la misma causa, un ejercicio en el taller literario. Tema del día, manejo del humor creativo y del drama psicológico. Elegir dos opciones. Tipo de texto, prosa breve o microcuento. Tono del texto, humorístico,
absurdo, imaginativo. Bueno, lo más disparatado que se me ocurrió en ese momento fue el título del cuento inspirado en esa frase que escuché a un humorista español y ya no recuerdo qué más decía. Lo demás viene solo. Nunca tuve el síndrome de la página en blanco, de modo que en cuanto tengo un pretexto, escribo al instante sobre cualquier cosa que actúe de disparador. Es fantástico. Yo soy el primer asombrado de eso. Las ideas, las imágenes, las palabras fluyen como si me dictaran. Fin de la cita, solo una, pero extensa y comprensiva. En fin, creo que después de todo esto, y en particular después de los comentarios del propio autor, ahora ya los puedo dejar con el audio número 2 para que escuchen y disfruten de los 2 breves relatos de Raúl Silva Alonso. Y aquí va Noche de Cuarentena, de Raúl Silva Alonso. El hombre vivía solo. Su apartamento estaba en un 5º piso al que solo iba para dormir después de los agotadores días en la fábrica. De modo que no es raro no haberse percatado que tras la pesada cortina que oscurecía la habitación había una ventana. Claro, llegaba por la noche exhausto y se marchaba de nuevo antes del alba. Ahora, con la cuarentena, debía permanecer sin salir de aquella habitación, que era todo lo que tenía el piso aquel. Bueno, casi todo. Había también una cocinita, un lavadero y un baño. Pero eso no cuenta para esta historia. Cuando, ahogado por la sola perspectiva del encierro, se le ocurrió correr la cortina, suponiendo que abría una ventana, quedó estupefacto por lo que descubrió. Era un balcón con una pequeña terraza que lo precedía. Con un alivio de preso indultado, antes de entrar siquiera a la prisión, dio los 2 pasos que lo pusieron apoyado a una barandilla. Antes de que la alegría de su descubrimiento pudiera llenar su ánimo, se apoderó de él la angustia de lo irrevocable. La avenida a la que se asomó estaba tan desierta y silenciosa como lo estarían las calles de las ciudades europeas en las noches de la Segunda Guerra Mundial. Un silencio ominoso, limitado solo por un horizonte de perros, diría García Lorca, ladrando en alguna ignorada lejanía, era el dueño de la noche. Intentaba desdibujarlo el arrastrado sonido de las primeras hojas secas caídas en el otoño incipiente, movidas por una tímida brisa. Nada, nada ni nadie, ni un coche, ni una pareja de enamorados, ni un borracho, ni un alma, ni una tos, o un suspiro, o unos pasos alejándose. Lo encontraron en la habitación días después de aquella noche, sentado en un sillón que miraba a la ventana. La angustia lo habrá matado. Fin del cuento. Y aquí va otro cuentito de Raúl Silva Alonso, titulado Todos los ombligos son redondos. Parece una perogrullada, ya se sabe, todos los ombligos son redondos. Pero, ¿por qué? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Lo que es a mí, desde mi más tierna infancia, esa pregunta ha goteado en mi cerebro como un suplicio de tántalo. No sé por qué, pero ese tipo de misterio me asaltaba en mis noches infantiles, quitándome el sueño muchas veces. ¿Los policías tienen mamá? ¿Los burros hacen pipí? En la medida que fui creciendo,
Otras cuestiones de mayor profundidad filosófica repiqueteaban en mi mente. Pero como esa gota de agua de lluvia que cae sobre una lata en el patio cuando ya ha parado de llover, la incógnita de la redondez de los ombligos martillaba mi cabeza, en medio de más graves disquisiciones. Debía desvelar ese enigma en pro de mi paz mental. Y en unas excavaciones que hacía en Irak con un grupo de otros arqueólogos, encontré la respuesta anhelada. Descifrando los papiros hallados en el interior de una enorme vasija, en una cueva subterránea, supe que procedían de pertrechos dejados por los israelitas cuando se retiraron de Babilonia después de 70 años de cautiverio. El encabezamiento de uno de ellos, cuando conseguí descifrarlo, era prometedor, era revelador. ¿Por qué todos los ombligos son redondos? Luego de una sencilla y convincente explicación, advertía, sin embargo, que la difusión de ese secreto conllevaba una terrible maldición para quien lo divulgara. Mi curiosidad quedó finalmente satisfecha y pude, por fin, dormir en paz. Pero no puedo revelárselo a ustedes a causa de la maldición. Y no lo hago, por si acaso. Final del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Raúl Silva Alonso. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, antes de fin de año. Raúl Silva Alonso nació en Asunción en 1946. Cuentista y novelista. Miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, del Pen Club del Paraguay, expresidente de la Academia Literaria de Exalumnos del Colegio San José, fundador y director de la revista Dona. Raúl Silva Alonso dirige el Club del Cuento del Club Centenario y ha publicado hasta la fecha 3 libros de cuentos: Volver a vivir, 2004, Algunos cuentos asombrosos y un microcuento, 2006, y Son puro cuentos, 2017, y 2 novelas cortas, En Tacumbú, 2006, y Según pasan los años, 2016. Es autor, además, de varios cuentos para niños, entre ellos 13 sobre valores: generosidad, orden, alegría, disciplina, honestidad, solidaridad, libertad, aparecidos en 2011 y 2012. También ha hecho adaptaciones para niños y jóvenes de obras clásicas de la literatura paraguaya y universal, 2005 y 2006. Fue distinguido con premios importantes, entre ellos el primer premio del 8º concurso de cuentos del Club Centenario en 2002 y el premio PEN América, Edward y Lily Tack Award para la literatura paraguaya en 2014, por una edición completa, corregida y aumentada de En Tacumbú de 2014, previamente publicada en 2006. Su libro más reciente es Frida Kahlo, de 2018, una biografía. Tiene además obras incluidas en suplementos culturales, libros colectivos y antologías literarias nacionales y extranjeras.